Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar con este video acerca de qué trae el 2022. Vamos a hacer un poquito de futurismo hoy. Un futurismo que en realidad no es tan futurismo, es un año inmediato y ya sabemos que estos últimos años se pasan volando. Así que estamos así, a esto de vivir el 2022. Y bueno, este video, ¿por qué hago este video de qué se trata el 2022? Yo les cuento algo, una cuestión muy personal. Yo cuando empecé a estudiar astrología y me encontraba en una situación de caos personal interno en el que no entendía nada de la vida, la astrología me ayudaba mucho a sentir que las cosas que yo hacía por trabajo espiritual, por trabajo interior y demás, eh, tenían un sentido. Porque yo chequeaba lo que a mí me estaba pasando internamente con lo que yo observaba en los astros y en maestros que han sido mis maestros, no sé, Pablo Flores, José Millán, son como mis dos grandes maestros en astrología. Miraba sus videos acerca de los pronósticos, los climas astrológicos para un año, quincenalmente, que es por yo hago los videos quincenales porque me han servido muchísimo a mí y de alguna manera trato de replicar lo mismo. Pero me han servido mucho para decir, ok, tiene sentido el caos que yo siento internamente dentro de mí. Bien, me está llevando hacia algún lugar. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos un camino de autoconocimiento, de desarrollo espiritual, de cosas que son como más abstractas que la vida material, que el sistema y demás, eh, claro, sentimos que empezamos a desencajar y eso genera un movimiento interno y genera como un caos interno porque las sensaciones que tenemos, los intereses que tenemos no coinciden con lo que el mundo hace. Entonces cuando empecé a ver astrología dije, ok, esto me ayuda a entender y a estructurar un poco este caos interno que yo siento. Entonces ese es el objetivo de hacer este video acerca de qué se trata este 2022, en que si estás transitando un proceso de despertar interno, de entenderte mejor, de autoconocimiento, desarrollo espiritual, de lo que sea, puedas tener una guía y decir, ok, más o menos me pueden llegar a pasar cosas de este estilo. Porque la astrología no es predictiva en el sentido de que te va a pasar y te vas a caer en la calle en el tercer escalón de esta. Ver, no, o sea, no tiene que ver con eso la astrología. Tiene que ver con una predisposición energética a que sucedan ciertas cosas. Y más allá de eso, en profundidad, siempre hay que ver la carta natal de cada uno y de cada una, porque ahí es donde realmente se ve cómo está incidiendo de manera directa la influencia energética en el psiquismo de la astrología. Pero sin embargo, podemos tener, sin saber astrología y sin investigar nuestra carta natal, ahí es decir, ok, van a estar pasando este tipo de sucesos, van a estar pasando este tipo de cosas, entonces cuando me sucedan, en vez de volverme loco, loca, alarmarme y perder los estribos, voy a decir, ok, va por este lado. Entonces, si yo tengo un mapa por donde moverme, cuando me suceda, cuando aparezca un monstruo, cuando aparezca un acantilado o lo que sea, voy a saber que es necesario que aparezca ese monstruo, es necesario que aparezca ese acantilado, porque tiene coherencia en el mapa con lo que sigue después. Entonces no me paralizo, no entro en pánico, no hago cosas no cosas que me dejen en lugares estancados o que me lleven a pasarla mal, sino que entiendo que eso que está pasando es para evolucionar, es para estar mejor, ¿bien? Y esa forma de ver la vida y de encarar la vida de alguna manera nos ofrece más posibilidades de tener más control sobre nuestra vida y no que nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestras creencias y todas esas cosas que están en el inconsciente nos manejen tan fácilmente. Bien, así que bueno, hecha esta introducción, vamos a empezar con este 2022 que se viene súper interesante porque trae una energía muy distinta a lo que venimos viviendo estos últimos 2 años, realmente muy distinta. ¿En qué sentido? Vamos a hacer primero un repaso de qué es lo que viene sucediendo. 2020 fue un año durísimo, no hace falta mucha ciencia para darnos cuenta que fue un año durísimo. Astrológicamente, ¿qué es lo que sucedió? Se cayeron muchísimas estructuras preestablecidas y súper antiguas
con respecto a lo que significa el mundo, la vida, el sistema. Hay que entender que venimos nosotros de un sistema industrial que empezó en el siglo X. Ay, soy pésimo con los siglos. Creo que el siglo XVII, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Un sistema industrial que nos dice que hay que ir a trabajar, que hay que cumplir ciertos horarios, que se trabaja de 1 a 8, después se dedica a ver televisión, a comprar cosas y así, pim, pim. Una vida como bastante automática, en la que una sociedad patriarcal, pero a ver, ¿qué es lo patriarcal? Es una cuestión de donde se le da demasiada importancia y demasiado lugar a una visión masculina, direccionada, lineal de las cosas, en donde no hay un enfoque más a lo emocional, más a lo abstracto, más a la apertura del mundo interno. Todo es muy pim, 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 muy cuadrado, se levanta, se trabaja, se trae el pan a la casa, y se cumplen estructuras sociales. El matrimonio, la familia, la carrera profesional. Y ese era el sentido de la vida. ¿Bien? Súper estrecho. ¿Qué pasó este 2020? Y es algo que se viene cocinando hace muchos años, pero el 2020 fue el detonante que terminó de destruir ese edificio. A través de la pandemia, nos vimos obligados y obligadas a retraernos, a volver al origen. Simbólicamente, volver a la casa, al hogar, a de repente relacionarme con mis afectos, estar conmigo, empezar a tomar conciencia de mis pensamientos, que antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Porque estaba todo el día porque estaba todo el día pim, 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 siguiendo lo que se supone que hay que seguir. De repente el mundo se paró, y no solamente que se paró y empezamos a observar un montón de cosas internas, sino que nos dimos cuenta, a través de ver lo que estaba sucediendo, que estamos envueltos, bien, en un sistema que ya no es funcional. No estoy diciendo que es ni malo ni bueno, pero ya no es funcional para la evolución interna que estamos empezando a despertar como seres humanos. Como seres humanos estamos preparados para cosas nuevas, para otro sistema de vida cultural, social, económico, político que permita más libertad. Entonces, para que haya un cambio de tal magnitud en el que es posible que ese sistema se construya, es necesaria una crisis muy grande. Y eso es lo que vivimos en el 2020, lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo. Pero ya vamos a ir a eso. El punto más crítico, más fuerte, más caótico, más impactante, yo siento que ya pasó. No porque no vayan a seguir pasando cosas fuertes a nivel cambios, sino porque ya estamos más maduros y más maduras internamente para afrontar cuestiones que nos saquen del sistema. ¿Bien? El 2020 nos rompió esos esquemas, y el 2021 fue un año muy de empezar a integrar cosas nuevas. Ya nos dimos cuenta que la pandemia no era algo que iba a durar 15 días e iba a pasar y ya, sino que se traía un buen tiempo, ¿no?, de encierro y de un montón de cosas. Entonces este 2021, en mayor o menor medida, hay una gran cantidad de gente que dice, ok, claramente es completamente inútil esperar a que vuelva la normalidad, es completamente inútil esperar a que vuelva el mundo a ser como lo fue en algún momento. No va a suceder eso. Por lo tanto, voy a dejar de resistir los cambios y voy a empezar a buscar nuevas alternativas. Ese es el punto clave que creo que nos trajo el 2021. Es la conciencia de la alternativa. La conciencia de que podemos hacer las cosas de otro modo. La conciencia de que podemos liberarnos de las estructuras que siempre están dentro de nuestra mente. Si nosotros pensamos que la vida es de color es negra, vamos a tirar porque es lo más común, es negra, es dura, es difícil,
ser felices y llevar una vida disfrutable y positiva solamente para gente, para algunas personas. Todas esas estructuras de creencias y pensamientos están dentro de nuestra mente. Y es un trabajo realmente sacar a conciencia todas esas estructuras, que muchas de ellas, por no decir la mayoría, por no decir casi todas, son heredadas de nuestra familia, son heredadas de la sociedad, son heredadas de una cultura que dice que la vida es tal cosa. Entonces, esto de despertar, entre comillas, que se habla mucho en el mundo espiritual, del despertar de conciencia, del despertar espiritual, tiene que ver con simplemente darte cuenta que gran parte de tus acciones están dirigidas por pensamientos que vos no elegiste, sino que incorporaste para sobrevivir, básicamente. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, niñas, no tenemos la capacidad de discernir, che, esto en el futuro no me va a servir, así que no lo tomo, papá, muchas gracias por este consejo, pero no, lo tomamos porque estamos envueltos en una familia, porque no tenemos todavía formado, entre comillas, el aparato psíquico para discernir ciertas cosas de qué nos suma y qué no nos suma a lo que realmente somos en esencia. Todo esto se hizo muy evidente estos últimos años. ¿Por qué? Porque ese encuentro profundo con uno mismo propio de haber frenado la máquina nos lleva a hacernos estos cuestionamientos. Entonces hay personas que claramente se hicieron las preguntas y este 2021 empezaron a buscar respuestas. Y hay otras personas que simplemente están buscando todavía encajar en ese sistema porque no saben que hay otra forma de vivir. Pero tarde o temprano eso va a caer porque hoy, ¿a qué sistema te vas a agarrar? Si no hay un sistema hoy, todo es caos absoluto. Entonces, si lo miramos desde ese lugar, desde este lugar cerrado, desde este lugar de aferramiento y apego al pasado, claro que esto es horrible, este escenario. Pero si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, estamos viendo una posibilidad y una puerta de construir un nuevo sistema. ¿Esto se va a lograr del día a la mañana? No, va a llevar décadas. Va a llevar décadas solidificarlo, o sea, consolidarlo, materializarlo y que sea algo que los niños, por ejemplo, los adultos del futuro ya crezcan con una mentalidad mucho más abierta, mucho más flexible y con otro tipo de valores de lo que fue el sistema industrial. Estamos en ese quiebre, o sea, es realmente un momento histórico de muchísima transformación, ¿bien? Pero bueno, este es exactamente, vamos a volver acá al presente, no nos vamos a ir tan lejos. 2020, ruptura de estructuras, 2021, date cuenta de que ese sistema al que te estás aferrando no te sirve, busca nuevas alternativas, o si no, hace más larga la agonía. Suena a veces como muy duro, muy odioso, pero es la realidad. O sea, cuanto más sigamos buscando, cuanto más se busque la seguridad desde afuera, hoy el afuera no ofrece ningún tipo de seguridad, no ofrece ningún tipo de nada. Todo este movimiento es desde adentro. Y esto, con este pie, paso a lo que viene en este 2022. 2022, yo lo que observo y lo que yo puedo intuir y lo que yo siento cuando veo la configuración astrológica del 2022 es que va a ser un año mágico. ¿Mágico Harry Potter? ¿Mágico color de rosa? No. Pero va a haber un despertar muy fuerte, yo siento, pero muy fuerte, en una mayor cantidad de gente a lo que está haciendo hasta ahora, de un interés por el mundo espiritual, por el mundo interno, por el mundo emocional, por quién soy, por qué hago en este mundo, por un despertar interno de qué quiero para mi vida, quién soy.
Es una pregunta bastante... que puede ser bastante reveladora el quién soy si no la respondemos de manera automática. Si yo respondo de manera automática quién soy, ¿qué pasa? Esta pregunta la he escuchado mucho en muchas formaciones que yo he hecho y demás. Cuando les preguntan esta pregunta de quién soy, dice yo soy Franco, soy soy padre de 3 hijos, soy médico, y empezamos a tirar el currículum. La gente empieza a tirar el currículum, pero no hace esta pregunta más profunda de quién soy y qué soy en profundidad. Porque eso claramente abre un mundo infinito de posibilidades que en un principio puede abrumar. Pero es a lo que vinimos a esta vida, es a lo que vinimos a este planeta, es a lo que vinimos a este mundo, a preguntarnos para qué estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Ese es el objetivo más trascendental del ser humano, descubrir quién es. Y descubrir quién es envueltos justamente en un entorno, en un escenario donde hay un sistema, donde hay un montón de cosas que hay que aprender a entender por qué y para qué están. ¿Bien? Entonces este 2022 va a despertar muchísimo ese interés, ya en una gran masa crítica. Ya no va a ser un par de locos que hablan de cuarzos, de astrología y de tarot, sino que va a haber como un despertar más masivo de este interés profundo por la espiritualidad. Entonces por eso siento que va a ser un año mágico. Porque en el inconsciente... A ver, el inconsciente colectivo es un concepto que va a empezar también a tomar mucha fuerza, porque nos va a ayudar a entender un montón de cosas con respecto a por qué estamos como estamos y somos lo que somos. Y el inconsciente colectivo es como... El ejemplo más claro de entender el inconsciente colectivo es la nube. Bien, es el drive. Es la sumatoria de todas las conciencias individuales que hacen un sistema, un software. Bien, entonces, si hay cada vez más conciencias individuales de personas que se están empezando a dar cuenta que la vida es algo mucho más que el trabajo, que la casa, que el título, que la pareja, que lo que sea, sino que tiene un propósito mucho más trascendental, hay cada vez más información en la nube, inconsciente colectivo, que es energético, que está a nivel muy sutil, muy mental del inconsciente, justamente de cosas que no nos damos cuenta. De repente, si hay más información disponible a nivel inconsciente colectivo, va a ser más fácil que si una persona se empieza a hacer preguntas acerca de su vida, tenga más información disponible para hacerle frente a eso. Cosa que no pasaba quizás hace 20 años atrás, por ejemplo. Hace 20 años atrás, hablar de astrología, hablar de tarot, hablar de este tipo de cosas era una cuestión de brujos, de brujas, de chantas, ¿no? Y lo cierto es que no, para nada. Son lenguajes ancestrales, simbólicos, que utilizados con conciencia, utilizados con responsabilidad y utilizados con sabiduría, entendiendo, sabiendo de qué se trata, representan una herramienta para entender la vida de una manera mucho más amplia. No es el horóscopo que sale en el diario que te dice hoy, cuando te levantes, lleva paraguas porque va a llover justo vos porque sos de Cáncer. No. Eso es una pelotudez, o sea, es una pelotudez, gente, o sea, no tiene nada que ver con eso la astrología. La astrología es realmente un lenguaje muy profundo que lleva la vida a estudiarlo. Y porque representa cosas en nuestra mente, en nuestro inconsciente, arquetipos, modelos, para entender la vida, que a medida que vamos entendiendo más cosas acerca de nosotros mismos, esos mismos modelos y arquetipos de la astrología van cada vez tomando una nueva forma y te vas dando cuenta que es algo infinito y que cada vez tiene mucho más peso y mucha más trascendencia en la vida comprender esas cosas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Aunque sí, ¿por qué? Porque en el 2022 va a haber un despertar muy fuerte de todas estas cosas. Y va a haber sobre todo una... Tengo la sensación y espero que así sea, de que todo este tipo de herramientas que sirven para un trabajo espiritual interno y no externo, no lo que estamos acostumbrados de buscar en la religión, ese Dios allá afuera que venga a salvarme, ese Dios que me dé las respuestas, ese Dios que cuide de mí, ese Dios que... No. Se trata de darte cuenta, este 2022 se va a tratar de darnos cuenta
que ese Dios, entre comillas, ese universo, en lo que vos quieras creer, sos parte de esa fuente energética. Y que no hay nadie dirigiendo tu vida, no hay nadie dirigiendo, manejando tu existencia más que vos mismo, vos misma, con tus propias decisiones, con tus propias decisiones sobre todo. Y eso requiere herramientas. Porque no es fácil, porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas desde el colectivo, desde el inconsciente colectivo, a que todas las cuestiones que tengan que ver con trabajar con lo interno, con la espiritualidad, con qué sé yo, hay que ir a la iglesia todos los domingos a las 8 a rezar, estar ahí, qué sé yo, pipipín, y ya estoy cubierto, ¿no? Como si fuera una cuestión de cumplir. Y si de esta manera estoy cubierto, ya Diosito me acompaña, yo voy a la iglesia todos los domingos, y no se trata de eso. Se trata de descubrir cómo esa fuente en la que vos quieras creer está dentro tuyo y cómo hacer para interactuar de manera real y consciente con esa fuente. Y este 2022 va a ser un despertar muy profundo de eso a través de millones de cosas que ya existen, pero que están vistas como para los espirituales o para las espirituales. Y de repente va a haber un despertar de conciencia muy profunda acerca de que todos y todas somos espirituales. Y de que no hay tal cosa que hay alguien que es espiritual y alguien que no. Somos todos espirituales, nada más que hay algunos que de repente son más conscientes de esto y trabajan de manera activa sobre esto, y hay gente que todavía no lo es, no es consciente. Mejor, peor, no estoy hablando de mejor y peor porque no se trata de mejor y peor. Se trata de conciencia o no conciencia. De darte cuenta que funciona así o no darte cuenta. Este 2022, con un Neptuno en Piscis y un Júpiter pasando por encima de Neptuno, y estando con mucha actividad en este signo de Piscis, Neptuno es justamente, se los voy a poner muy sencillo para que se comprenda. Neptuno es el mundo espiritual. Neptuno es el amor universal. Neptuno es la conexión de lo humano con lo espiritual. Y Neptuno es un planeta transpersonal. ¿Y qué significa esto? Que no está, que no es algo con lo que nos podemos identificar fácilmente desde la personalidad, sino que está en el inconsciente. Hay algo que está buenísimo para entender la astrología. Hay una frase que en realidad una partecita de un video que vi hace poquito de una persona que hablaba acerca de cuestiones del mundo espiritual o del mundo interno, del mundo mental. Y hablaba de cosas por ejemplo, la astrología, la incidencia de los astros. Decía lo siguiente. Le preguntaba él a un abogado que estaba ahí. Le dice: José, ¿vos qué sabés del tema? No conocer la ley no te exime de su cumplimiento. Bien, la astrología es más o menos lo mismo. Que no conozcas o no sepas o ignores la astrología no significa que no va a estar surtiendo un efecto. Esto funciona de la misma manera. Neptuno y todos los planetas siempre están haciendo algo y siempre nos están predisponiendo energética e inconscientemente a ciertas cosas. Lo aceptemos, lo sepamos o no. Entonces, va a estar Neptuno. Neptuno hace mucho que está en Piscis, haciendo un despertar profundo e inconsciente y lento y gradual, pero potente, de esta sensación interna de respuestas. Por eso surgen un millón de cosas estos últimos años: biodecodificación, constelaciones familiares, coaching, reiki, registro akáshico, astrología, tarot, cristales, no sé cuántas cosas, porque hay una necesidad interna en el inconsciente colectivo de entender qué hay más allá de esto, de la materia. Entonces, 2022 con Júpiter, que Júpiter expande, Júpiter hace visible, Júpiter, esa es la palabra, expande todo lo que toca, para no complicarlo más. En conjunción ese Neptuno es expandir el interés profundo e inconsciente por la espiritualidad.
ese es el punto más importante del 2022. Ahora, ¿cuál es el conflicto que vamos a ver? Porque esto es muy pobre humanidad que somos. Estamos muy acostumbrados a los golpes. No estamos acostumbrados a que las cosas puedan ir todo bien. Siempre hay que pagar un precio, ¿verdad? Pero bueno. La cuestión es que el 2022 no va a ser, o sea, está esta cuestión, pero también siento e intuyo que va a ser un año raro, nebuloso a nivel, sí, un despertar, sí, una cuestión de investigar cosas nuevas, sí, una cuestión de amor universal, sí, una cuestión de empatía, pero raro porque no se va a saber bien qué es eso. Va a haber mucha desinformación, va a haber mucha información desordenada y va a requerir mucha presencia por parte de los individuos para poder discernir y para poder conectar con la intuición de qué de toda esa información, cuál es valiosa, cuál es información de alguien muy desesperado, muy desesperada por atención, que conoce algo del mundo espiritual y sale a hablar de esos temas y lo único que hace es estar captando atención. Va a haber mucho, va a haber de todo. Pero va a estar bueno en el sentido de que va a haber mucha diversidad, de un montón de información dando vueltas acerca del mundo espiritual. Y con el tiempo, yo creo que con el pasar de esta década se va a entender, se van a caer, entre comillas, las máscaras de la espiritualidad barata, entre comillas. Esa espiritualidad que en realidad no es un trabajo consciente y responsable interno, sino que es una especie de buscar una salvación en entender el mundo espiritual. Una salvación de que simplemente de no sentirnos mal, porque eso es lo que buscamos, no sentirnos mal, no sentirnos perdidos, no sentirnos confundidos. Y a veces en vez de aceptar que está buenísimo sentirnos así y que es la puerta a descubrir otras cosas, buscamos comprender desde lo espiritual. Entonces me hago 28.300 cursos de 1.000.000 de cosas distintas para sentirme que por lo menos conozco del tema. Y eso no representa un cambio profundo interno. Este 2022 va a ser un surgir de muchísima desinformación que con el paso de los próximos años vamos a tener que, no es que vamos a tener, sino que va a suceder de manera natural. Vamos a ir empezando a desmenuzar esto sí, esto no, y a encauzar ese proceso interno. Hay gente que hace muy mucho, que viene indagando en su mundo interior, trabajando en su mundo interior. Por lo tanto, esta década va a ser de muchísima prosperidad interna. Va a ser de muchísima construcción consciente de su realidad y se va a poder adaptar a este nuevo mundo que está surgiendo de una manera mucho más fluida. Y al mismo tiempo está buenísimo porque esto es algo también muy del 2022. Toda esta gente que hace mucho que viene trabajando va a ser guía, van a ser faros de toda esta gente que de repente va a estar empezando a tener este despertar profundo, y se va a ver también una cuestión mucho, pero mucho de los valores más hermosos del ser humano y de los valores más rancios. Y ahí ya voy a ir a la parte como más, al lado oscuro de la luna, ¿bien? Pero yendo a esto, yo siento que va a haber una cuestión de empatía, de amorosidad, de cuestión de lo colectivo, de acompañamiento colectivo, de apoyo emocional, de apoyo espiritual, muy grande entre comunidades, y sobre todo de estas personas que ya hace rato que vienen recorriendo el camino y que van a tener la posibilidad de acompañar a todas estas personas que van a estar como bastante confundidas. Y eso va a estar, yo creo que va a ser algo muy lindo y va a ser digno de ver, va a ser digno de observar ese amor colectivo que va a estar exaltado con esa conjunción de Neptuno y Júpiter.
Y también obviamente va a abrir una visión muy profunda y mucho más grande hacia el futuro. 2022 va a ser el año definitivo de, ok, este es el futuro que podemos construir. El 2020 fue destrucción, 2021 año transitorio y 2022 año de plantear bases también. Un poco un año de por lo menos plantear, si ya sabemos que esto no va hacia allá, si sabemos que hay un montón de herramientas que vamos a utilizar y otras que no, con las que vamos a utilizar, ¿qué es lo que vamos a proyectar? Eso es el 2022. ¿Hacia dónde vamos entonces? Si ya no es esto. Si yo ya no soy esto, ¿hacia dónde voy ahora? Y de empezar a construirlo y de confiar, va a haber como una especie también de mucha confianza interna, porque eso también representa Júpiter, va a haber mucha confianza interna en la capacidad de concretar un ideal, de concretar sueños, de concretar una vida con sentido y con propósito. Ya no es una cuestión loca, esotérica y de Disney, no, es algo muy real, pero va a requerir obviamente mucho trabajo interno. Pero que es hermoso el trabajo interno. Es algo bellísimo, no hay nada que dé más sensación de trascendencia, de poder personal, de disfrute, de cosas súper expansivas que el trabajo interno. Es duro, entre comillas, porque no entendemos los procesos a largo plazo. Y porque no entendemos los procesos a largo plazo y porque perseguimos el placer inmediato, hay un montón de cosas que nos suceden en la vida. Hay un montón de cosas grandiosas que nos suceden en la vida de una gran masa crítica de personas, aún. Pero siento que esto en 2022 va a empezar a cambiar bastante. Va a empezar a cambiar bastante. Entonces, tenemos un año bastante lindo. Bien, tenemos un año, como les digo, muy distinto, porque ya no va a ser de tanta cuestión tan dura, tan impactante, de tanta fricción, bien, de llevarnos a extremos tan duros, de encontrarnos con una realidad tan dura. No va a ir tanto por ahí, sino que va a ir más por un busquemos alternativas, pero que nos hagan bien. Pero bueno, también vamos a pasar al lado oscuro de la cuestión, a ver qué va a pasar también de manera más... No quiero utilizar palabras de miedo y no quiero utilizar palabras de baja vibración, pero va a ser vamos a ver la parte más desafiante, bien, de este año del 2022. Y sin dudas yo creo que la parte más desafiante de este 2022 va a ser que así como crezca muchísimo toda esta cuestión espiritual y toda esta cuestión de amor universal, por contraparte se va a ver con muchísima claridad las miserias, que ya las venimos viendo, pero se van a hacer también muy claras las miserias del ser humano. Se van a ver muy claro todas las cuestiones de abuso de poder, porque también vamos a tener una cuestión que van a ser los ejes nodales del karma, que van a estar todo 2022 y todo 2023 en el eje Escorpio-Tauro, pero les voy a hacer otro video para eso. Pero se va a ver de manera muy, pero muy, muy clara temas de abuso de poder, dentro de los abusos de poder me refiero a gente, o sea, seres humanos abusando de otros seres humanos de mil maneras distintas. Porque cuando hablamos de abuso no hablamos solamente de un abuso sexual, hablamos de abuso moral, de abuso mental, de un montón de abusos. Es decir, seres humanos que tienen por cuestiones de coherencia de la vida, por cuestiones de
de procesos evolutivos un poder sobre otra gente y que lo utilizan de una manera abusiva, por decirlo de alguna manera. ¿Esto es algo malo? ¿Esto es algo terrible? ¿Esto es algo de lo que hay que tener miedo? ¿De lo que hay que lamentarse? ¿Con lo que hay que ponerse en contra? No. Hay que entender que estas cuestiones de la parte más desagradable, de la parte más rancia de la humanidad, es simplemente un reflejo de nuestras propias cuestiones rancias internas. Volvemos al tema del inconsciente colectivo. Si hay una suma de individualidades, de una masa crítica de individualidades que no atiende su propio mundo personal, por lo tanto hay cosas que se empiezan a pudrir dentro, porque no las sacan, porque hay miedo a observarlas, porque no hay conciencia y no hay herramientas para observarlas, a nivel colectivo eso se va a expresar. Y vemos todo tipo de cosas tremendas en el mundo. Y eso se va a hacer muy evidente, pero se va a hacer muy evidente para que lo podamos ver. Y para que en vez de pelear contra ello y en vez de luchar y seguir generando más distanciamiento y más separación, empecemos a comprender la conciencia de unidad, de entender que si hay algo fuerte pasando en el mundo, de entender que si hay algo desagradable, chocante, rancio pasando en el mundo, es porque hay una suma de individuos muy muy grande en el mundo que es violenta contra sí misma, que no se ama, que no se conoce, que no se descubre, que no escucha sus propias necesidades emocionales, que no persigue sus sueños, que no tiene anhelos, que no tiene metas. Y esa información a nivel colectivo hace que se expresen ese tipo de cosas. Entonces, nos va a ayudar, es simplemente un espejo a través del cual vamos a poder ver nuestras propias miserias. Y eso va a ser algo fuerte de ver. Va a ser algo impactante, pero necesario. Porque, por lo menos, como estamos hoy y la conciencia colectiva que hay hoy en los seres humanos, necesitamos aprender de a golpes. Quizás esto se pueda cambiar en un futuro. Sueño que sí. Sueño que en algún momento los seres humanos podamos aprender de otra manera, pero por lo tanto, por ahora, es a los golpes. Es viendo la crudeza de frente. Es viendo la crudeza de ¿qué? De nuestra irresponsabilidad emocional, personal, espiritual. De creer que la vida es simplemente crecer, hacer plata, tener una familia, un título, una casa y morirse. De que la vida esté tan vacía de sentido. Entonces, si hay una vida vacía de sentido, en algún momento el universo se tiene que equilibrar y van a venir pruebas fuertes como las que están viniendo desde el 2020 para sacudirnos, para despertarnos, para darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de crear un mundo y de crear una realidad, conciencia muy distinta y como nosotros queramos. Pero eso implica que seamos responsables de lo que nos pasa adentro, de dejar de postergarnos internamente, creyendo que buscando la satisfacción inmediata de comprarme un vestido, unos zapatos, un auto, una casa, y de tener esa satisfacción inmediata y de a través de acumular cosas, no hacerme cargo de lo realmente esencial e importante. Esa miseria humana en el 2022 va a estar clarísima, como el agua. Se va a ver muy muy clara. Pero hay una buena en todo esto, y es que va a estar jugando la cuadratura Saturno-Urano, que estuvo muy fuerte en 2021, va a seguir en el 2022. ¿Y esto qué significa? Que todos los movimientos de cambio, todos los movimientos de despertar interno, todos los movimientos de transformación van a tener un tinte de responsabilidad. No va a ser todo así no sé por qué me vino esa palabra, la Bartola. Acá esto creo que es un término re viejo que se utiliza acá en Argentina. No va a ser así a la manchancha, sino que va a tener una sutil influencia
Saturno ahí poniendo orden y diciéndonos, ok, sí, hay mucho caos, pero bueno, a ver qué hacemos con esto. ¿Bien? Y además, este 2022 nos prepara para un 2023 en el que definitivamente las cosas van a empezar a crecer realmente. Van a empezar a salir de este pozo profundo energético en el que estamos, que vuelvo a decir no es nada malo, sino que es la posibilidad de justamente cuando se vacía y llegamos a un pozo profundo, tenemos la posibilidad de ver lo que hay en lo profundo del estanque, que es lo que hace que se esté pudriendo el agua. Y obviamente no es agradable sacar un sorete o un montón de basura podrida del fondo del estanque, pero es necesario. Y después, cuando después en el futuro vamos a darnos cuenta que haber sacado esa basura del estanque nos da agua limpia. Pero no es algo que lo vamos a ver este 2022, en el 2023. Va a ser algo de una década. Va a ser una década súper interesante esta. Pero 2023 va a ser definitivamente, después de toda esta explosión de sentido y de propósito que se va a emerger por parte de los seres humanos, en el 2023 se va a empezar a estructurar con Saturno en Piscis y con otras cosas que las veremos el año que viene, se las contaré el año que viene. Pero en este 2022 va a ser toda una cuestión mucho de eso. Mucho resurgir profundo de la espiritualidad y de llevar de vuelta la espiritualidad a los seres, a los individuos. Que, como les digo, ya no dependa de un ente, de una organización, de una institución que maneje la espiritualidad. Eso es algo absurdo para hoy. Hay que entender que todo lo que haya sido en el pasado no es que haya sido malo, fue necesario, porque si no hubiésemos tenido un montón de instituciones religiosas que nos decían que la espiritualidad estaba en el sacerdote, que era el mensajero de Dios y que los individuos solamente tenían que ser devotos a esa institución y darle plata y qué sé yo. Si no hubiésemos tenido toda esa experiencia, hoy no podríamos ser conscientes de que se puede hacer de una manera distinta. Es la forma en la que encontró, es la forma misteriosa en la que encontró el universo, en lo que vos quieras creer, de poder evolucionar, con el contraste de una cosa y otra. Entonces no es algo malo el pasado, es algo necesario. Pero hoy, con la conciencia que estamos teniendo, tenemos la posibilidad de cambiar eso. De aceptar que ese pasado sucedió porque tenía que suceder así, pero que hoy vamos a elegir hacer de una cosa distinta. Y con paz, perdón y amorosidad, soltar ese pasado. No con resentimiento de que ahora la iglesia y toda la cuestión violenta, que sigue sumando más de lo mismo. No. Sino simplemente entender, responsabilidad interna de decir, ok, esto es lo que pasó, ¿qué le vamos a hacer? Ya está hecho, pero ahora vamos a hacer otra cosa. Así que 2022 súper interesante. Y algo también súper interesante que les quiero decir, que les quiero contar para cuestionar algo como mucho más inmediato, es cómo empieza este 2022. Este 2022, este 2022 empieza con una cuestión de vínculos. Viene con una amistad responsable, con una reconciliación responsable y profunda del femenino y el masculino. Hombre, mujer, no. Femenino, masculino. Energías. En todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual, de su genitalidad y de lo que sea, tienen energía femenina y masculina en su interior. El hombre encarna en una mayor cantidad y en una mayor parte más energía masculina porque viene a transitar una experiencia de vida a través del modelo y el arquetipo masculino, y la mujer generalmente, en una gran mayoría, tiene más energía femenina porque viene a transitar una vida, una experiencia de vida con la energía femenina. Bien, entonces, pero se trata de empezar a encontrar equilibrios. Y yo siento que este inicio del 2022 va a ser muy importante esto. Porque vamos a tener Venus retrogradando. Venus en Capricornio. Venus es
se los voy a poner muy sencillo para no enroscar tanto el video. Es el valor y es la conexión con el otro. Vamos a ponerlo muy sencillo. Significa millones de cosas más, pero a términos sintéticos tiene que ver con eso. Tiene que ver con la forma en la que yo me doy valor y valoro a los demás. Y valoro los vínculos. Y cuando está en el signo, como está en el signo de Capricornio, tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con a ver qué es lo que está funcionando mal, qué es lo que está funcionando bien. Vamos a responsabilizarnos de lo que haya que responsabilizarse. Dejemos de hinchar las bolas, en otras palabras, dejemos de pavadas y veamos lo que haya que ver para que podamos vincularnos de una manera amorosa, expansiva, responsable, libre. Y no libre en el sentido de libertinaje, sino libre en el sentido de que yo no te ato y vos no me atás a mí. Seamos libres de ser individuos que eligen compartirse. Eso es Venus en Capricornio. Y lo interesante es que Venus en Capricornio va a estar retrogradando. Venus pasa aproximadamente 3 semanas, de 3 y 4 semanas por signo, por constelación. Y este proceso de retrogradación de Venus va a hacer que esté 3 meses. O sea, fíjense la cantidad de tiempo que va a estar Venus en Capricornio, llevándonos a una responsabilidad, una reflexión profunda acerca de la importancia de responsabilizarnos, de cómo nos valoramos a nosotros frente a un vínculo y cómo valoramos al mismo vínculo, y hacemos que esto, a través de este reconocimiento profundo del valor que tiene el vincularse, nos lleve a una expansión individual también. Va a ser todo el comienzo de este año, o sea, está sucediendo en este momento, en diciembre va a empezar este movimiento, y va a ser todo el verano, o sea, todo el verano del hemisferio sur y todo el invierno del hemisferio norte, enero, febrero, de un reconocimiento profundo de todo esto. Y esto está súper interesante, porque además Venus va a estar pasando, va a hacer 3 conjunciones y va a estar en órbita de conjunción y va a estar con mucho movimiento a Plutón. ¿Y qué significa esto en castellano? Que esta retrogradación de Venus, tocando ahí y estando mucho tiempo en contacto con Plutón, va a ser traer a conciencia todos los traumas, condicionamientos inconscientes, experiencias pasadas que me hayan limitado en un pasado y que me hayan hecho cerrar mi corazón y mi apertura hacia una conexión genuina con otra persona. Todas esas cuestiones del pasado, con Plutón ahí va a ser una cuestión de que acá está. En realidad nunca tuvo que ver con la otra persona, nunca tuvo que ver con un otro, por lo que yo me cerré, por lo que yo decidí tal y tal cosa. Siempre tuvo que ver conmigo y con cosas mías no atendidas a nivel interior. Cuestiones de mi familia, del inconsciente familiar, de experiencia del pasado, como les digo. Y eso fue lo que a mí me impidió poder relacionarme o poder vincularme con el otro, porque esto ya no es solamente de pareja, sino es aprender a relacionarse de manera de entender al otro en una misma distancia, que el espejo y el reflejo más fuerte de este movimiento interno, obviamente que es la pareja, pero a su vez ese seteo psicológico me lleva después a la misma manera en la que yo me voy a relacionar con otras, con cualquier persona en el uno a uno. Bien, yo por ejemplo les cuento algo muy personal. Yo antes era una persona muy, muy individualista, entre comillas, en el sentido de que no tenía mucho en cuenta cuestiones muy, muy, muy pavas, o sea, muy detalles con respecto a las otras personas, a un vínculo, por ejemplo, pero que hacen muchísimo la diferencia, estar en los detalles. Yo era muy individualista, yo me terminaba de comer y llevaba solo mi plato, como que no tenía muy en cuenta a la otra persona, ¿bien? Pero en detalles, no porque haya sido una persona malvada y todas estas cuestiones, sino porque en detalles yo no tenía mucho en cuenta al otro. Y yo a través de vínculos de pareja he ido aprendiendo muchísimo a tener en cuenta al otro, a las otras personas.
Y me doy cuenta que más allá del vínculo de pareja, después con cualquier otra persona en la que esté uno a uno, siempre estoy muy atento a los detalles. Y eso lo aprendí en un compartir constante, en un vínculo donde se comparte intimidad y donde hay oportunidad de hablar estas cosas. Pero después lo traspolamos inevitablemente después a todas las otras situaciones. Con esto va a tener que ver Venus. Va a llevarnos una conciencia muy profunda acerca del otro. Y eso es un punto de partida hermoso para un 2022. Porque si vamos a hablar de amor universal, de todo un despertar profundo, el hecho de tener en cuenta la importancia del vínculo con el otro y la importancia de encontrar equilibrios con el otro y de haber repasado internamente todas mis propias cuestiones, todas mis propios todas mis propias heces y toda mi propia basura que yo tenía en el fondo del estanque que no me permitía vincularme con una otra parte de manera equilibrada, van a salir a conciencia y va a ser lo primero, va a ser la puerta, la bienvenida, la alfombra de bienvenida del 2022 va a ser esa energía. Así que estar atentos y atentas. Este cierre de 2021 y esta apertura de 2022, tengan en cuenta que va a haber mucha cuestión de repaso profundo acerca del valor de un vínculo, del valor de la conexión con la otra o el otro. Y esto es lo que nos va a llevar a tener mucha conciencia acerca de, no solamente en cuestión pareja, en cuestión sociedad, sino en el vínculo de entender que el trato ecuánime con otra persona tiene un valor inmenso. Eso es algo que está muy bueno. Y que va a requerir, o sea, va a ser como un trabajito de hormiga y va a ser una cuestión de bastantes conversaciones, de mucho ida y vuelta, pero ya no tanto desde un lugar en el que lo podamos llegar a haber vivido en octubre, quizás en noviembre, que ha sido mucho más de que salga todo, ¿no? Que salga todo de manera efervescente, todo eso que estaba ahí tapado, sino que va a ser, me di cuenta de que había un montón de cositas que yo no estaba viendo y va a ser de mucha conversación, va a ser de mucho bajada a tierra de un montón de cosas. Madurez, esa es la palabra, madurez. Y esto va a estar muy bueno porque además va a haber también en la primera parte del año Venus y Marte van a estar en conjunción en este verano o este invierno, de acuerdo al hemisferio en el que estés viendo, desde el que estés viendo este video. Se van a conjuntar o conjuncionar, no sé si existen estas dos palabras, pero más o menos me entienden, Marte y Venus, y que es el principio masculino y el principio femenino. Estas dos energías van a hacer una conjunción en el signo de Capricornio, y eso es algo que sin duda indica que a través de este proceso de responsabilidad emocional y de responsabilidad en el encuentro con el otro o con la otra persona, sin duda nos va a acercar, o sea, va a acercar, va a juntar las polaridades internas de lo femenino y lo masculino dentro nuestro. ¿Qué significa esto en castellano? Que vamos a tener la posibilidad de inconscientemente reconocer estas dos energías en nuestro interior y reconocer que los hombres no son hombres y machos y qué sé yo, y que toda una cuestión así dura y que el hombre tiene que ser toda esa cuestión, y que no puede incorporar la sensibilidad, no puede incorporar la autonutrición, no puede incorporar un montón de cosas que están más relacionadas con la energía femenina. No estoy hablando de hombre-mujer, pero estoy hablando de que obviamente hombres y mujeres tienen una mayor cantidad, con varias diferencias de acuerdo individuo a individuo, pero estoy hablando de energía. Entonces va a ser una cuestión de quien tenga mucha energía masculina y rechace lo femenino, o busque en alguien que tenga mucha más energía femenina ese complemento, aprenda de manera responsable a integrar esas energías para no necesitar del vínculo con otra persona para sentirse completo, sino que aprenda a disfrutar de compartirse completo o completa con otra persona. Y lo mismo, por contraparte, si soy una persona que tiene mucha energía femenina y siempre estoy buscando a través de un vínculo, de la cercanía con otra persona,
esa complementariedad, por ahí va, pueda reconocerlo internamente dentro mío y pueda también encontrarme con un otro o con una otra de una manera mucho más responsable y completa, sin necesidad, sin apego, sin carencia, sin necesidad de amoldar al otro a una realidad que yo necesito, sino desde un compartamos de manera sana. Y esto es un trabajo, ¿bien? No es algo que es ¡ping! Sucedió. Requiere de nuestra presencia, requiere de nuestro estar ahí, ¿bien? Así que bueno, mi gente, este ha sido el video para este 2022. Un año hermoso, sin dudas va a ser un año hermoso porque va a haber un despertar muy profundo acerca de cosas esenciales para los seres humanos, como las emociones, como el mundo espiritual, que necesitamos conectar con eso hoy en día, porque si no conectamos con ese mundo interior profundo de encontrar esa fuerza que nos conecta con el universo dentro nuestro, vamos a estar a la merced y vamos a estar atados o atadas a estructuras externas que antes quizás ofrecían una seguridad por el trabajo, por lo que sea, pero que hoy ya no la ofrecen. ¿Por qué? Porque la evolución propia quiere que vayamos hacia otro lugar. Ya no de la dependencia de una institución o una estructura, sino de la independencia personal, individual, para poder construir un sistema nuevo, con otro tipo de valores que tengan que ver con la flexibilidad, con el amor, con la empatía, con la ecuanimidad y con un montón de cosas que va a ser hermoso ver el desarrollo de estas cosas en esta década. Bien, les digo, 2022 va a ser un año en donde se va a ver, va a llegar al fondo del pozo y se va a ver la parte más hermosa de la humanidad y la parte más gruesa y más cruda y más rancia. ¿Para qué? Para hacer el proceso necesario que haya que hacer, y desde ahí vienen años súper prósperos y súper evolutivos y súper de crecimiento y de reacomodamiento de las piezas y de cosas realmente dignas de ver y de vivir. Así que espero que te haya servido, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Si no estás aún suscrita al canal, por favor, métele ahí, suscríbete, que voy a estar subiendo un montón de videos acerca de un montón de cosas este diciembre, de autoconocimiento, de desarrollo espiritual, para que puedas también nutrirte de mucha más información acerca de esto, no solamente de astrología, sino de cómo funcionamos internamente. Así que bueno, suscríbete, activa campanita, deja tu comentario, todas esas cosas de las redes. Nos estamos viendo y que estén muy pero muy bien.